Buen día, colegas, ¿cómo están? Estamos participando de esta tercera clase del curso, ¿sí? De este curso de las 4C, que quedó como el nombre abreviado, ¿sí? Que es el curso que proponemos como un módulo de formación voluntaria para docentes de sala de 5 nivel inicial y primer ciclo de primaria de nivel, primer ciclo de nivel primario. Mi nombre es Camila Rinaldi, formo parte del equipo técnico de la Dirección de Plurilingüismo y en esta clase me acompaña Spencer Johnson, que es nuestro asistente de idioma, que vino a participar de una serie de actividades vinculadas con los institutos de educación superior, pero también participa en encuentros con estudiantes de otros niveles educativos, en actividades con las que nosotros lo convocamos a sumarse, a los que lo convocamos a sumarse desde la Dirección de Plurilingüismo en este 2025. Spencer. Bueno, sí, hola a todos, gracias por permitirme. Estoy emocionado de compartir, digamos, mi experiencia en mis clases en los Estados Unidos y discutir los temas que Cami va a presentar, digamos. Entonces, un gusto de conocer todos. Bueno, gracias Spencer, que venimos conversando para pensar de qué manera aprovechamos esa experiencia que él tiene desde otro sistema educativo con otra propuesta de organización de los espacios y las aulas y las actividades que siempre suma para discutir estos lugares sobre los que nosotros estamos reflexionando desde nuestro sistema educativo y con nuestras condiciones de posibilidad en las aulas y con los grupos con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, si les parece, empezamos a compartir el PowerPoint, ¿sí? Para empezar el desarrollo de la clase de hoy, que es la tercera. Acuérdense que después de esta clase queda la cuarta y última clase, que va a ser el viernes de la semana que viene, que es el viernes 29 de agosto, y a partir de ahí ya queda el tiempo para que ustedes realicen el trabajo final en el aula, ingresando al aula de LED, ¿sí? Entonces, ahora sí, les comparto, compartir pantalla. Compartir toda la pantalla. Creo que es esto. Era toda la pantalla. Pero esto lo tengo que compartir. ¿Cómo era acá? Era así. Siempre me pido compartir toda la pantalla. Compartir. No era. No era este. No, es dejar de compartir. Este. Primero era este. ¿Cómo era este desde el principio? No. Ay, me olvidé. Disculpen. Es acá. Ahora sí. Compartir pantalla, toda la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Y entonces acá. Vuelvo acá. Ahí. Y acá. Vuelvo acá. Ahí está. Bueno, ahora sí. Perdonen el tiempo de demora.
Bueno, les decía que esta es la tercera clase, ¿sí? Estamos hoy viernes 22 y la última que nos queda es el viernes 29. Ya hago algunas aclaraciones, ya está subida al aula la rectificación del relevo de funciones donde figura el documento que contempla que la clase sea el 29 y no el 27, ¿sí? Entonces, como ya la clase del primer viernes, las constancias de asistencia estarán disponibles a partir del lunes, ¿sí? A partir del mediodía del lunes. Y recuerden que como esta es la clase que va a estar grabada, porque solamente tenemos transmisión por Meet y no por YouTube, quienes participan de la clase son los que van a registrar la asistencia. Una vez que nosotros subamos el formulario, ya saben más o menos cerca del cierre de la clase. Volvemos a recordar un poco este objetivo general, que es el de promover las estrategias didácticas basadas en las 4C, que son estas teorías del aprendizaje, que es el cognitivismo, el constructivismo, el conectivismo y el conductismo. Para esta adecuación de estrategias y recursos didácticos relacionados con los diseños curriculares y los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios del nivel inicial y el nivel primario. Los objetivos específicos, que eran analizar las dimensiones, reflexionar sobre los criterios que ustedes como docentes, a partir de los cuales construyen sus prácticas y toman las decisiones para la formulación de los recursos. Esto de poner también, insertar, digamos, la discusión sobre las dimensiones y las informaciones que nosotros tenemos con esta experiencia de trabajar en espacios donde la diversidad cultural está muy presente, y elaborar estrategias vinculadas con estos contenidos para fortalecer la inserción y el desempeño en estos escenarios. Esto es como una síntesis para ayudarnos a recordar un poco, así como muy generalmente, todo lo que dimos en esa primera clase que nos quedó un poco distante, que es la clase del viernes 8, el viernes 8 de agosto, ¿sí? Que habíamos hecho como una revisión general de algunas dimensiones o aspectos vinculadas con estas propuestas de las 4 teorías. Comentamos un poco esta concepción de lo que es el pensamiento narrativo, de cómo nosotros dependemos de poder poner en palabras lo que nos sucede para poder establecer el intercambio y la información con otros, y cómo organizamos el pensamiento y lo que podemos aprender y comprender del mundo a partir de esa manera de narrar lo que nos sucede, cómo experimentamos lo que nos sucede, qué información elegimos compartir con los demás para poner también en circulación estas organizaciones de la vía simbólica de la comunidad, que es tomar y apropiarnos de esos elementos que también forman parte para que nosotros vayamos insertándonos y desempeñándonos dentro de lo que es la vida social, ¿sí? Esta reflexión que hacía La Rosa también sobre la experiencia que implica, digamos, saberme dentro de un aula, cómo me posiciono frente a los demás para compartir esa información, qué elementos condicionan que yo pueda decir algunas cosas y omitir otras, cómo también poner la mirada del otro al momento de pensar, cómo nosotros como docentes también reflexionamos acerca de todas esas otras informaciones que no están tan presentes, sino que hablan más de los intercambios que tenemos con nuestros estudiantes, esas maneras en las que tenemos de organizar el aula, el clima del ambiente del aula, las relaciones entre nuestros estudiantes, cómo también compartimos y ponemos en valor esa vida familiar de nuestros estudiantes al momento de pensar la organización de la clase. Bueno, poner todo eso como un caldo de cultivo, digamos, al momento de pensar la didáctica de ese día, ese contenido, ese recurso, esa estrategia, esa instancia de información. Y
el concepto de representaciones sociales que habíamos tomado de Moscovici, que planteaba que al momento de organizar esta información simbólica que recuperamos o que ponemos en valor para también dentro y además de lo que es estrictamente de contenido de diseño curricular que nosotros necesitamos facilitar a nuestros estudiantes para que vayan también progresivamente formando parte del sistema y circulando por nuestro sistema educativo, también forma parte de esa información que acredita que también, así como vamos dándole mayor nivel de información en términos disciplinares, le damos mayor información para todo lo que después se le va a pedir como ciudadano activo o ciudadana activa de nuestra comunidad. Que todo forma parte de estas construcciones culturales y que como construcciones culturales se pueden reformular, se pueden ajustar, se pueden debatir y discutir y en términos generales se pueden incluir dentro de esta matriz que nosotros estamos hablando también para discutir lo que es una construcción intercultural crítica dentro de la educación. La síntesis de esa segunda clase que tuvimos el miércoles 13, que tenemos que decirle con Spencer, que compartimos el día de natalicio, o sea que Spencer y yo cumplimos el mismo día, con bastantes años de diferencia, pero el mismo día, el 14 de agosto es el cumple de Spencer y es mi cumple, así que los dos estuvimos compartiendo cumpleaños por acá. En esa clase del miércoles 13 habíamos traído un poco más de cómo nos construimos a partir del lenguaje y cómo todas estas herramientas y estas informaciones que nosotros ponemos en circulación y que nosotros leemos también en nuestros niños y niñas, cobran significación y conocimiento a partir de que entendemos una forma de incluirlos dentro de lo que es la propuesta didáctica de ese día, de esa lección, de esa experiencia educativa, y cómo se vuelve una experiencia más significativa cuanto más nosotros conseguimos incluir todo este bagaje que sabemos forma parte de la construcción identitaria de nuestros estudiantes, de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, acá volver un poco en este punto para pensar otra vez la relación, ¿sí?, entre lo que es la educación y la emoción en las aulas, desde una perspectiva que apunta a las neurociencias en relación con la educación emocional de nuestros estudiantes y con la inteligencia emocional, que siempre también forma parte especialmente de estos primeros niveles educativos, donde las herramientas de lo racional y lo escritural comienzan a convertirse en estas opciones y en estas oportunidades para poder traducir más elementos de esa construcción dentro del lenguaje que facilitamos a nuestros estudiantes y a nuestros niños y niñas. Pero ahora detenernos en algunos elementos que a partir de las neurociencias, y ahora les voy a presentar más adelante a un doctor en biología que es especialista en neurociencias, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Biología de la UBA, que es el doctor Aldana, que él plantea y propone una serie de charlas donde visibiliza los estudios en los que se reconoce que las áreas del cerebro donde están ubicadas tanto las zonas de cognición como las zonas motoras son las mismas. Están ubicadas en el mismo lugar en el cerebro. Eso significa que cuanto nosotros podemos facilitar a nuestros niños y niñas que están construyendo sus herramientas vinculadas con lo que es en el primer ciclo de primaria, lectocomprensión, y lo que es en la sala de 5 de preescolar, estos primeros pasos dentro de la sistematización del conocimiento, ir pasando, digamos, de la oralidad a la escritura, y con lo que eso también lleva para el asentamiento de la información en los distintos lugares del cerebro, la parte cognitiva tiene mucha relevancia para mostrar
los rasgos que nosotros podríamos atribuir a las tareas o cómo podríamos empezar a pensar mejor para hacer más eficiente la experiencia en estos primeros niveles, digamos, del sistema educativo. Entonces, si nosotros pensamos que estos centros de funciones cognitivas en el cerebro son los mismos que las funciones motoras, bueno, ¿qué ambiente generamos en el aula para facilitar a nuestros niños y niñas que aprendan a través o fortaleciendo esas conexiones intersinápticas a partir de estas dos relevantes informaciones que tenemos sobre vinculadas, digamos, con las propuestas para ofrecer y facilitar experiencias educativas? Y entonces ahí yo le dije, bueno, y Spencer, ¿por qué no nos compartís algo de lo que pudo haber sido tu experiencia primaria en relación con esto? ¿Cómo ustedes, allá en Estados Unidos, proponen esta manera de esta manera de facilitar esta información y estas experiencias? Entonces, ahí Spencer, ahora Spencer. Bueno, sí, voy a explicar a ustedes un ejemplo de mi niñez, digamos, de facilitar o promover esta experiencia, este ambiente, digamos. Y sí, bueno, primero, mi ejemplo es un ejemplo de básicamente una feria de culturas y de comidas, digamos, cuando era, no sé, en el segundo grado, muy chico, pero bueno. Y aquí son los pasos, digamos, de la actividad, pero la idea generalmente fue conectar a nosotros, los estudiantes, con nuestras familias, culturas distintas, todo eso, y después compartir nuestras experiencias entre nosotros. Entonces, sí, voy a leer los pasos y explicar. Pero primero, cada uno de nosotros eligió un país de ascendencia familiar, porque todos de nosotros somos estadounidenses, pero la experiencia, la actividad es para promover conocimiento de culturas fuera de nuestro país. Entonces, cada uno de nosotros eligió un país y un plato como una representación, digamos, del país. Y para que no elegimos el mismo país, no más de 2 personas por país para, no sé, diversificar, no sé si es una palabra, para diversificar. Pero sí, exacto. Y platos diferentes entre las 2 personas, las 2 personas. Y así, por ejemplo, yo elegí el Congo, creo, país en África por esta actividad. Después de elegir nuestros países, todos de nosotros salieron para comprar ingredientes para preparar nuestros platos. No me acuerdo el plato que elegiste. Sí, exacto, pero bueno, fui con mi abuelo y mi mamá y mis hermanos porque soy trillizo, entonces todos de nosotros hicimos esta actividad, pero fuimos juntos para comprar
los ingredientes para cocinar. Y este paso es muy importante porque en ese momento nuestras clases y aulas, no sé, tuvimos que ir afuera del aula. Y es importante para promover conectividad, claro. sí, y el conocimiento de hay cosas que existen fuera del aula, fuera y son importantes y podemos traerlos más o menos adentro del aula. Entonces, este paso es muy importante, bastante, pero sí, salimos para comprar los ingredientes. Y al mismo tiempo, porque todo eso pasó en nuestras casas, elaboramos o creamos, digamos, un póster cultural para demostrar nuestro país, una descripción de la comida para los otros estudiantes, para que los otros estudiantes puedan conocer o puedan aprender de nuestro país, nuestra cultura y sí, para promover conectividad. Sí, entonces los pasos 2 y 3 pasaron en nuestras casas, fuera de la escuela. Y después de un rato, supongo una semana nomás, teníamos el día del feria. Y en este día, nosotros los estudiantes, sí, comimos. Compartían las comidas. Exacto, y la cultura, mientras, porque teníamos voluntarios adultos para que nosotros, los estudiantes, podemos compartir, comer y todo eso. Entonces, no sé la palabra que busco, pero para que nosotros podemos compartir, los adultos se quedan en nuestros puestos. Los puestos. Sí, para que nosotros. ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, sí, para que podemos comer y aprender, digamos. Lo que hicieron los otros estudiantes, para que pudieran circular. Exacto. Sí, entonces hubo adultos por eso. Parte de la familia, digamos. Sí. Ok. Sí. Y finalmente, en el día también recibimos pasaportes de alimentos para indicar cómo circulamos, a qué países viajamos y básicamente cuáles comidas comimos, pero la idea es que nosotros, los estudiantes, pensamos en a dónde fuimos, digamos, y anotar qué aprendimos. Y para que no simplemente no comimos, porque es bastante fácil circular y comer, pero para que nosotros aprendamos algo y no sé,
retener en mente. Sí. Ahí es una foto, un ejemplo. Puedes ver en el fondo ejemplos de póster de distintos países y al frente tenemos comida y las hojas son descripciones de los países y todo eso. Pero sí, ahí es un ejemplo de esta actividad. Y lo más importante fuera de comer son las conclusiones. Primero, expandir el aula y más allá de la escuela. Es importante. Hablé de el proceso de comprar y pensar en los ingredientes. Supongo que algunos son extranjeros, digamos, que no comimos todos los días. Entonces, esta parte de la experiencia es muy importante para que nosotros como estudiantes sepamos que el aula no es definido, digamos. Podemos expandir y conectar nuestras mentes con cuerpos, con experiencias fuera del aula y etcétera. También simplemente moverse durante la feria. Es una parte que es bastante pequeña, pero importante también que nosotros sí podemos mover. Circular, exacto, para conocer. Porque porque pasamos mucho tiempo en nuestras sillas o sentado en un lugar, pero la oportunidad de mover es muy importante, especialmente por niños que tenían mucha energía y todo eso, y necesitan mover. Entonces, sí. Pero también investigar y preparar platos. Moverse durante la feria es importante, pero en la cocina, en el súper, cosas así, todo este proceso de mover es muy importante por chicos chiquititos, digamos. Y finalmente, claro, aprender sobre orígenes familiares. Es probablemente la primera vez en que pensé en que yo me encontré, digamos, con este tema. Y es muy importante para el futuro, para entender, para desarrollar inteligencia emocional, inteligencia cultural, que aprendimos sobre nuestros orígenes cuando éramos niños, digamos. Entonces, es un ejemplo de eso, de aprender de temas de inteligencia emocional, cultural y todo eso. Entonces, sí, hay 3 conclusiones de esta actividad y que es dinámica, pero también tiene puntos, tiene no sé la palabra que busco, digamos, pero algo específico que nosotros como los estudiantes logramos también. Y sí.
La traducción de la experiencia es como probar el mundo a través de los platos, una cosa, o a través de la cocina. Sí, algo así es como la traducción, digamos, de esta propuesta, digamos, de esta experiencia. Entonces, a partir de esto que nos trae Spencer, que fíjense que está organizado desde una lógica que tiene que ver con otro sistema educativo, pero que nosotros podríamos encontrar estos puntos de aprovechamiento de lo que venimos discutiendo, de cómo hacer estas resignificaciones para la experiencia educativa, cómo poner en discusión esta tensión que parece siempre existir, digamos, en nuestras prácticas, que es cómo, si priorizamos desarrollar el contenido acordado para las unidades, o si pensamos más en esas metas de aprendizaje a partir de tratar de garantizar y hacer más eficientes esos procesos de aprendizaje de esos contenidos pautados y organizados. Entonces, fíjense que no estamos discutiendo cosas que estén diametralmente opuestas ni que tengan que disputarse, sino que por el contrario, es como este binomio que siempre forma parte de la organización de nuestras aulas en todo sentido, todo el tiempo. A mí me parece que a partir de lo que estamos conversando en este curso, lo interesante es que cuanto más desnaturalicemos estas propuestas de cuáles son las fuentes más adecuadas, cómo podemos aprovechar mejor las historias familiares de nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas, cómo integramos a las familias en esto que nos estaba compartiendo Spencer también, porque es una actividad en la que terminan integrados todos los miembros de la familia o del grupo familiar donde habitan los niños. Ahí es donde también volvemos más significativo el aprendizaje. Entonces, vamos a ser más eficientes en la medida en la que le demos más sentido desde los códigos a partir de los cuales nuestros niños y niñas identifican esas informaciones que inclusive les son cercanas porque les son sus hogares. Entonces, esta charla que yo les propongo para después revisarla, que es de Hernán Aldana, este doctor en biología, que yo les digo que es súper valioso en todas las propuestas que organiza, que hace. Este señor Aldana trae a colación un estudio que hizo Hattie en 2015, que es otro neurocientífico, que plantea en su encuesta a 1.500 estudiantes, les preguntaba un montón de cuestiones para terminar de formular, bueno, ¿qué porcentaje depende de los docentes y qué porcentaje depende de los estudiantes para el éxito del aprendizaje? Y la variabilidad del aprendizaje de este estudio le dio a Hattie que el 50% depende de los alumnos. Es decir, cómo el estudiante se siente integrado a su grupo, cómo registra todas las informaciones, el nivel de atención que pone en la clase, la manera en la que tiene de participar o no, cómo experimenta sentirse parte o no de ese aula, los olores, todos los otros estímulos del entorno. Pero hay un 25% que sí depende de nosotros como docentes. Y yo diría que más allá de lo que trae a colación esta información que propone en su reflexión Aldana, yo pondría también en consideración que ese 25% que nosotros influimos para el éxito del aprendizaje en nuestros estudiantes construye en parte alguna de las otras variables que terminan dependiendo solo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque cómo nosotros generemos el ambiente emocional en el aula, cómo nosotros facilitemos que el aula sea un aula que los estimule, que los llame, que los interrogue, que discuta, que ponga en consideración como válido el error como una instancia de aprendizaje,
que no castiguemos el error, sino que celebremos la equivocación y aprendamos todos juntos de manera cooperativa del error de uno, que termina siendo el error de todos, y entonces así aliviamos el peso de que no quieran participar para no quedar expuestos. Y entonces, ¿cómo también comenzamos a reflexionar sobre estas otras condiciones que terminan siendo apropiadas por los estudiantes y formando parte de ese 50% que sería solamente a partir de lo que los alumnos, digamos, generaran como instancias de variabilidad del aprendizaje? Y entonces acá proponerles hoy un poco más de complejidad en lo que venimos discutiendo sobre cómo podemos reformular nuestros recursos, a partir de qué lugares podemos garantizar estas formas en las que podemos eh, poner en discusión todas estas otras herramientas que terminan formando parte de las aulas, que tiene que ver con esta inteligencia emocional en relación con la educación en particular. Para nosotros ese sería nuestro eje de relación para abordar la inteligencia emocional. Y entonces pensar nuestras prácticas docentes de una manera más integral, y ahí volvemos otra vez a cómo tomamos en cuenta y en consideración estas informaciones que son siempre elementos no verbales que traen nuestros niños y niñas al aula, cómo llegaron ese día, si llegaron como abatidos, así como compungidos, si le vemos la cara de preocupación, si sabemos que hay alguna clase de problema en los hogares, si hay alguna clase de rencillas dentro del grupo de niños y niñas, cómo facilitamos el diálogo sobre el conflicto, de qué manera proponemos estas oportunidades para que las discusiones o aquellos que tienen distintos tiempos de aprendizaje queden integrados y no se sientan otra vez relegados para que terminen pensándose por fuera del grupo, sino pensar de qué manera quienes están como más acelerados o hacen la tarea más rápido colaboran después para facilitar a aquellos que quedan más rezagados a terminar sus tareas. Y entonces ahí encontramos nuestros ayudantes del aula, formas en las que nosotros encontramos relacionar los contenidos con la vida cotidiana de nuestros niños y niñas, que es esto de tomar las historias familiares, tomar esa dimensión de la vida cultural de los niños que corresponden o pertenecen a las comunidades Wichí, Como y Mocoy que podemos tener en nuestras aulas, y cómo pensar en proponer quizás tareas más breves, quizás menos tiempo de estar sentados, que las tareas incluyan una dimensión de juego cooperativo, para después proponer la tarea efectiva. ¿De qué manera podemos sumar también a las familias, a los integrantes de su grupo familiar? Recabar, por ejemplo, hacer estas rondas de lectura, de que ellos construyan historias y entonces en esas rondas de lectura de sus propias historias compartan estas informaciones que pueden traer de sus hogares. Parte de estas propuestas estuve leyendo en quienes ya presentaron alguna de las tareas, así que me parece que vienen aprovechando ya estas ideas también para pensar en ofrecerles a sus niños y niñas estas opciones así como más específicas y puntuales, de menor tiempo de estar sentados y un poco más de estar en circulación, así como decía Spencer, en esas actividades, que las informaciones, como decía también Aldana, que las zonas motoras y las zonas de cognición se comparten en el cerebro. Aquellas actividades que nosotros proponemos vinculadas con alguna clase de circulación y movimiento terminan como más eficientemente tomadas, porque como establecen dos formas en las que se asienta la información en el cerebro, tenemos una garantía de que son dos caminos diferentes a partir de los cuales nuestros niños y niñas incorporan esa información. Yo tomo el concepto de inteligencia emocional de Vizquerra, que es un psicólogo y un pedagogo español, que propone estas 5 características o competencias de la emocionalidad que tienen que ver con esta forma de definir inteligencia emocional.
que sería la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Brevemente definida, esa conciencia emocional habilita que reconozcamos emociones y sentimientos propios, algo más específico que decir que nos sentimos bien o mal. Entonces, ante situaciones que nos sucedan, podemos comenzar a dar una descripción un poquito más compleja de eso que nos está sucediendo, que es el tránsito que los niños van teniendo en estos primeros niveles. Cuando nosotros conseguimos y habilitamos la palabra y los escuchamos atentamente, podemos establecer estas relaciones interpersonales de mayor empatía, porque los niños y las niñas pueden comenzar a definir con un poco más de asertividad, es decir, más específicamente también leer los sentimientos de las personas que los y las rodean y comenzar a correrse de ese foco narcisista en el que se encuentran en estos primeros años. La regulación emocional tiene que ver con comprender las competencias de expresión emocional adecuadas y esta regulación que es una habilidad para afrontar y generar emociones positivas. Esto los lleva a los niños y a las niñas a un plano en el que ya no solo pueden definir con más especificidad qué es lo que les sucede y poder verbalizarlo y poder identificarlo para que los adultos también sepan y comunicárselos al mundo adulto, sino también poder poner esto en un plano de igualdad con sus pares, con otros niños y niñas como ellos, y entonces ahí comenzar a establecer relaciones interpersonales más complejas y socialmente más pertinentes y adecuadas. Esta autonomía emocional es como el punto de desarrollo al que se llegaría a partir de las otras dos instancias, que piensen ustedes que esta descripción que hace Vizquerra lo que hace es como desglosar el concepto para pensar en distintos estadios de este desarrollo de la inteligencia emocional. Esta autonomía emocional tiene que ver con la automotivación, la autoeficiencia emocional y la responsabilidad y la actitud positiva, el análisis crítico de las normas sociales y la resiliencia. Acá ya estamos como en una etapa de desarrollo de los niños y las niñas que ya transitaríamos entre el primer y segundo ciclo de primaria, pero que tiene que ver con que cuánto nosotros facilitamos estas instancias de desarrollo de la inteligencia emocional en los primeros niveles para que lleguen con mayores herramientas a este tránsito para la autonomía emocional. La competencia social abarca esto de no solo poder dominar las habilidades sociales básicas y lograr el respeto a los demás, practicar la comunicación receptiva, la expresiva, compartir emociones, mostrar un comportamiento prosocial y de cooperación, practicar la asertividad, la prevención y solución de conflictos y la capacidad para gestionar situaciones emocionales. Algunas cuestiones que estamos viendo habitualmente en los niveles de educación superior, estoy hablando de secundaria, inclusive Instituto de Educación Superior, e inclusive podríamos hablar a nivel universitario también, es que estamos frente a seres humanos, personas adultas, que les cuesta muchísimo poner en palabras lo que les sucede y facilitar a su entorno instancias en las que encuentren que la conexión con otras personas es un factor habilitante para poder hacer esta resolución y poder funcionar dentro de la comunidad. Entonces, comenzamos a ver que las propuestas o las preferencias son tratar de aislarse en vez de tratar de sumar experiencias en el colectivo, en vez de salir al mundo, salir a encontrarse con amigos, prefieren encontrarse con amigos, sí, pocos quizás o pocas veces, y prefieren más la interacción social a través de redes, por ejemplo, que mediando una pantalla, desde la soledad o desde el aislamiento del manejo del teléfono o de los dispositivos. Acá tenemos que volver a restituir un poco lo que es el tejido social a partir de fortalecer esta competencia especialmente, que es la competencia social. Y esto nosotros como docentes en las aulas tenemos la oportunidad a partir de facilitar
esto que proponía la actividad que nos compartió Spencer, que es integrar al grupo familiar, hacer exposiciones en los que pongamos en circulación nuestros conocimientos de las cocinas de nuestras familias, recetas familiares, historias familiares, con otros grupos de niños de la misma institución, inclusive, o abrimos la institución a la comunidad del barrio, a la comunidad de las otras familias, y comenzamos a facilitar estas oportunidades, estas instancias, estos escenarios que amplían la oportunidad a nuestros niños y niñas de contar parte de esa vida cultural y esa identidad que está integrada en esas tareas. Y la última, que serían las competencias para la vida y el bienestar, pasa por entender esta dimensión o este rasgo de la inteligencia emocional que tiene que ver con fijar objetivos adaptativos, tomar decisiones, buscar ayuda y recursos, practicar la ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable, comprometida, y buscar un bienestar emocional. Y esto del fluir, que no es un término menor, sino que tiene que ver con cómo nuestros niños y niñas comienzan a pensar que pueden formar parte de la comunidad a partir de ser quienes son y con las características y las diferencias que eso significa de uno a otro, no tratar de hacer todo uniforme o mantenerlos quietos. O, sabemos que los niños son pura energía y son quizás naturalmente inquietos, algunos serán más tímidos, otros más extrovertidos. La idea es tratar de tomar todo ese bagaje de información y organizar el aula sin pensar que nos va a llevar la vida como docentes, pero pensar que hay mucho en juego, mucho más allá, no solamente un desarrollo de una tarea a partir de un diseño curricular que se ajusta a ciertos contenidos y ciertas líneas teóricas y epistemológicas. Los objetivos de la educación tienen que tener que ver y tienen que estar relacionados con que nosotros también facilitemos estas competencias a nuestros niños para generar seres humanos más fortalecidos en sus estructuras yoicas y que tengan garantizado una inserción comunitaria un poco más sana, ¿sí? Porque esto es también salud mental y esto también forma parte de la educación. Entonces, ¿cómo aprovechar esto para producir recursos didácticos para el nivel inicial y el primer ciclo en nivel primario? Entonces, volvemos a pensar que esto es un desafío. Sí, 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 lo tomamos como un desafío, pero un desafío que no es imposible y que lo que nos garantiza es que una vez que nosotros codificamos una serie de líneas o una serie de criterios a partir de los cuales nosotros podemos comenzar a facilitar esta organización, eso se aceita con la práctica. Entonces, pensar estos criterios a partir de los cuales nosotros proponemos tareas más breves, vinculados con un primer paso de un juego cooperativo, facilitar el diálogo y la palabra a nuestros niños y niñas, tomar en consideración sus vidas familiares. Son dos momentos e instancias en los que como docentes también reconfiguramos las prácticas, pero una vez que pasamos ese primer modo de organizar, tenemos como acomodar la mirada. Entonces, cada oportunidad, cada aula, cada día termina aprovechando y colaborando en que nos acomodamos el anteojo y ya podemos sistematizar esa información con más facilidad y rapidez. Volvemos a tomar este concepto de identidad según la RAE, que es lo que planteamos en la primera clase, que la identidad se toma como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Pero también es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Entonces, tomar en consideración eso para ponerlo en referencia con el otro de los términos que forman parte del título de este curso, que tiene que ver con cómo desarrollamos también los derechos humanos en relación con estas propuestas desde las 4C y de la reconfiguración de nuestras prácticas,
que tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos, definidos por la ONU, son inherentes a todos los seres, sin distinción de raza, sexo, nacional, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Y las características que hacen a los derechos humanos es que son inalienables, son indivisibles, son interdependientes, iguales y no discriminatorios. Y otra vez volver a la idea de que la memoria cultural, es un dispositivo, es como un mecanismo compuesto por textos que son todos esos discursos que están en circulación, que tienen una relevancia simbólica para la comunidad, para organizarse como comunidad y permanecer como un grupo que aglutine a los integrantes de esa comunidad, pero es un sistema cultural que incluye y excluye textos. Esto es según el semiólogo Yuri Lotman, ¿sí? Y entonces, al ser un mecanismo, la memoria, la forma en la que nosotros tenemos de organizar el dispositivo para definir qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera, forma parte también de cómo nosotros vamos poniendo en discusión en nuestras aulas y desde las identificaciones y las informaciones que brindamos a nuestros estudiantes, como ellos también van construyendo esa memoria que los mantiene vinculados con la comunidad. Entonces, como esos contenidos forman parte de la dinámica de la convivencia de los integrantes de una comunidad, siempre están puestos en discusión. No son solamente y siempre los mismos para todos los grupos todo el tiempo. La historia ha mostrado que cómo hemos ido modificando la memoria para la revisión, inclusive, por ejemplo, de los textos históricos que relatan esto de cómo nos fuimos construyendo como un país independiente y soberano, como un territorio independiente y soberano. Pero mostrar quiénes formaron parte de los procesos independentistas, contar a nuestros niños y niñas que la historia no lo hicieron quienes estuvieron batallando junto a San Martín y eran todos criollos, sino que había indios pertenecientes a las comunidades originarias, y ahí había también, afroargentinos también, peleando en las guerras independentistas, que eran descendientes de personas que habían sido secuestradas en la época de la colonia y fueron traídas como esclavizadas, ¿sí? Y hablamos de esclavizados porque quienes fueron sometidos al secuestro en África no eligieron la condición de esclavos, sino que fueron esclavizados por otras personas, generalmente fueron españoles, portugueses e ingleses, que secuestraron a estos integrantes de las comunidades y los trajeron como mercancía en la época de la colonia a las Américas. Y esto de pensar el proyecto desde Catherine Walsh, de la diversidad cultural y la educación intercultural crítica, como un proyecto étnico más amplio, ¿sí? Más ambicioso en términos de cuánto abarca o qué elementos de incumbencia de la vida en la comunidad incluye. Tenemos que hablar de que no solo es reconocer la cosmovisión, la vida familiar, la forma en la que se relacionan nuestros niños y niñas con la naturaleza a partir de esa cosmovisión de su comunidad de origen, sino también tiene que ver con cómo construyen el conocimiento, qué elementos ponen en este modo de vivir y de identificar todos los elementos que lo rodean y cómo comprenden el mundo, conviviendo con estas dos formas de interpretar esas informaciones, que es lo que se tiene que poner en diálogo y hacer las concesiones pertinentes y adecuadas desde el criterio de Catherine Walsh para construir una interculturalidad crítica. Entonces, proponerles otra vez pensar como estos elementos, ¿sí? Fíjense que es necesario que pensemos ambientes centrados en nuestras prácticas docentes, que discutamos qué clase de aula queremos proponer a nuestros niños, si queremos proponerles espacios en los que mantengamos el orden, el silencio, la pasividad durante las horas de clase,
o si queremos generar un ambiente inclusivo, activo, que entusiasme y promueva siempre la participación activa de nuestros niños y niñas. Un poco sobre esto era mayormente el interés que teníamos para organizar las discusiones para esta clase. Y entonces ahora estamos dispuestos, disponibles para facilitar un espacio de discusión y de intercambio con ustedes. Si quieren sumar sus preguntas en el chat, si es que no tienen disponibilidad de audio, leemos las preguntas y se las respondemos, ¿sí? Si alguno quiere abrir su micrófono para hacer las consultas en forma oral, estamos también disponibles ahí. A ver. No sé qué les parece. Spencer, ¿vos querés agregar algo más? ¿No? No, supongo que, no sé, supongo que en mi experiencia hay más ejemplos, pero lo más importante es que los estudiantes, no sé, saber o reconocer que el aula es más expansivo, digamos, y no es solamente un lugar, por ejemplo, pero puede ser afuera, puede ser con otros estudiantes en otros momentos, fuera de las horas de escuela, y es lo más importante para mí. Claro. Sí, lo que nosotros conversábamos con Spencer es que ellos tienen como maneras de experiencia que son como más dinámicas porque ellos tienen los espacios dispuestos en aulas. Entonces los estudiantes o los niños y las niñas son los que van transitando, digamos, las aulas de las materias. Uh-huh. Que eso yo le decía que me parece algo interesante para... A ver, Mateo dice, mi aporte es que lo charlado hoy es similar a la actividad que debíamos realizar en la plataforma de LE, que es importante conocer todas las versiones de la historia para conocer a todas las personas. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto, Mateo. Pero la tarea que nosotros proponíamos a partir de la charla de Chimamanda Adichie, que es la que plantea, la autora nigeriana que plantea la discusión sobre la historia otra, digamos, el peligro de la historia única, es que Chimamanda hace énfasis en conversar respecto a no quedarnos con solamente un aspecto de todo lo que puede formar parte de la vida cultural, identitaria de una persona, y dejar abierta la posibilidad a la sospecha de que lo que conocemos es apenas una micromilésima parte de todas las cosas que nosotros podemos llegar a reconocer e identificar en nuestros estudiantes, por ejemplo, que bueno, que esta condición de formar parte de la existencia de nuestros estudiantes apenas una vez en el día o durante unas horas, también condiciona la manera en la que tenemos nosotros de saber, bueno, qué información disponemos sobre ellos, ¿no? Entonces, claro,
Sí, sí, Mateo, que a eso iba mi aporte, que a veces, digamos, tratamos de colaborar, pero las circunstancias no nos ayudan. Sí, De todos modos, eso no implica y no omite que, bueno, si podemos aprender de nuestros estudiantes apenas una milésima de parte cada día, bueno, que la milésima de parte sea distinta todos los días. Quizás así lleguemos con un panorama más amplio de oportunidades de intercambio con nuestros niños y niñas, que sabemos que el espacio, la palabra para ellos es muy importante, que habilitarlos y respaldarlos en el modo en el que ellos tienen de compartir sus historias también es muy importante. Entonces, pensar que en ese sentido, si eso es lo que les podemos facilitar, que entonces, bueno, fijar en pantalla, mostrar el video de tu perro. Eh, que bueno, que, que la oportunidad sea esta, en la que nosotros podamos establecer el intercambio y el turno de palabra para ellos, que construyamos historias que los habiliten y las habilitan en también cómo se posicionan en el aula, que entiendan que están integrados, que no son solamente depositarios o receptores pasivos de eso que nosotros tenemos para darle ese día. Pensar, por ejemplo, y que eso también hablábamos con Spencer, que actividades fuera del aula, llevarlos al monte, a conocer algunos aspectos, algunas formas de las plantas regionales o de los pajaritos que habitan ahí. No sé si tenemos patio en el colegio, quizás haya pajaritos que bajen cuando les damos de comer. Eh, hay maneras en las que también podemos facilitar que la circulación o salir del aula para no mantenerlos todo el tiempo dentro de ese habitáculo, e inclusive pensar de qué manera podemos hacer también más amable el aula. Es cierto que generalmente para nosotros los docentes que habitamos en esta zona del continente significa poner con nuestros recursos, digamos, organizar y hacer amable el ambiente áulico a partir de lo que nosotros ponemos en nuestros bolsillos y que sabemos que es complicado, pero también podemos pensar en tareas colaborativas para que el embellecimiento o la manera de hacer un ambiente más amable en el aula puede ser también una tarea cooperativa y entre todos podemos hacer como, no sé, guirnaldas compartidas, que las guirnaldas también puedan formar parte de que hoy armamos guirnaldas con nuestros compañeritos del aula de al lado, de la sala de al lado, y entonces después terminamos compartiendo la decoración, que sea una decoración de más de un aula. No sé, se me ocurren millones de oportunidades y opciones para discutir tareas que también fortalezcan esto que estábamos hablando hoy, que tiene que ver con la inteligencia emocional y que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y la autonomía social y que tiene que ver con esto de que la tarea trascienda solamente lo estrictamente disciplinario y de contenido y que se piense aprendiendo de una forma o lúdica o en la que se organiza el diálogo y el debate, inclusive habilitar la duda y la discusión de lo que nos preguntan y consultan, porque sabemos, hemos experimentado preguntas de nuestros niños que no sabemos responder. Y eso también está bien mostrarnos como docentes que no sabemos todo y que habilitamos la instancia en la que entre todos vamos a averiguar la respuesta. Y que esa también sea una oportunidad de discusión con los padres y con los otros docentes y con nuestros directivos. Eh, esas, esas formas de pensar
esa forma de pensar el aula también es una oportunidad de aprendizaje, tanto para los estudiantes como para nosotros, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? Además de la de Mateo, Magda, muchas gracias. Hola, buen día. Quisiera hacer un comentario. Sí, Natalia. Es necesario trabajar con las familias, esto de la educación emocional, de la inteligencia emocional, porque al menos en el nivel inicial, sala de 5, los Sí, padres por ahí apuntan a que salgan leyendo, escribiendo, conociendo números, letras, y no tanto lo emocional, niños que lloran, niños que sienten angustia, niños que tienen miedo, los sí. padres creyendo que retándole o poniéndose firme se va a solucionar. Es muy importante trabajar con la familia desde el nivel inicial para que lleguen a primaria, secundaria, adolescentes contenidos. La verdad que nuestro primer objetivo sería también la familia. Los padres, hay padres muy jóvenes, al menos en el contexto donde yo estoy, Y sí. padres muy jóvenes que por ahí ellos mismos no sintieron esa contención cuando fueron niños. Es un trabajo y un desafío muy grande. La verdad que está bueno aprender estrategias así para trabajar. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muy amable. Sí, estamos de acuerdo, Natalia, en que todo lo que estamos conversando en este curso involucra a las familias, o por lo menos a los ambientes en los que los niños y niñas están contenidos o habitan, porque no siempre o no necesariamente son familias directas, sino los grupos que los contienen, a los que pertenecen. Y sí estamos de acuerdo en que jornadas en las que tengamos charlas con los padres, con las familias, digamos, sobre la necesidad de pensar que esto también forma parte de la educación en la construcción de esta inteligencia emocional, para ofrecerles herramientas. Son, son, estarán integrados, deben estar integrados, deben ser charlas, ya que tenemos jornadas que nos posibilitan este intercambio de información, no solo sobre el rendimiento de los niños y las niñas, sino también facilitarles estas otras dimensiones de lo que es la educación también. Graciela dice, buenos días colegas, la verdad, la clase de hoy realmente fue muy interesante y la participación del profe compartiendo su experiencia fue muy agradable, ya que nos ayuda a implementar la estrategia que compartió en la clase. La verdad, como experiencia propia, trabajamos en las familias, con las familias en las efemérides y con algunos platos de comidas típicas, dulces y salados. Ah, súper bien, Gabriela. Graciela, digo, disculpa, Graciela Aguirre. Y creo que hay Ah, una y más dice, arriba. ah, sí, no, el de más arriba es, a ver. Y Carla Soledad Sabán dice, bueno, yo estoy corrigiendo los trabajos y ya les voy a hacer las devoluciones. Karina Soledad. Eh, Así que no se preocupen, estoy en eso y estábamos coordinando esta clase con Spencer. Así que en breve yo ya voy a subir las notas de los trabajos entregados y corregidos. Así que no se preocupen con devoluciones. Cada uno de los trabajos va a tener algunas consideraciones de mi parte para ajustes o en todo caso algunos comentarios que fortalezcan las propuestas y lo que cada uno de ustedes ha entregado. He leído casi todos, pero todavía no tuve oportunidad de hacerles esas devoluciones que quiero hacerlo de manera personalizada. Ya sé que Karina entrega su trabajo con otras 3 profes de la misma institución que trabajan juntas, así que para que tengan la tranquilidad de que los y las estoy leyendo. Bueno, ¿alguna otra participación? Buen día, Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿cómo están? Muy linda la clase, muy lindo escucharle al profe, al invitado, su experiencia.
Yo soy docente de tercer grado, trabajo en la escuela 895 de barrio Tobanancón. Ajá, Es una escuela con una matrícula de muchos niños de la cultura com sí, y también tenemos el apoyo de algunos profes hadas que trabajan con nosotros, claro. ¿sí? Y bueno, también compartimos por ahí, siempre buscamos resaltar, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con la cultura de ellos, el armado de los canastos, ¿sí? Eh, algunas esculturas que ellos hacen, digamos que... Y siempre se busca mucho involucrar a la familia, pero en nuestro caso, por ejemplo, es muy, muy difícil. La mayoría de los papás no colaboran, no asisten, eh, tenemos muy poca participación. Eh, y bueno, por ejemplo, tenemos muchas ideas, le invitamos para que participen en los actos, para que vengan a las horas de la lectura, pero son personas por ahí muy vergonzosas que no saben leer, y a veces queremos que hablen, nomás, pero a ellos les cuesta mucho. Entonces es muy linda la propuesta, pero a veces desde la realidad es como que cuesta mucho aplicar, ¿sí? Traerles a ellos a la escuela. Sí, entendemos, Lorena, que ustedes que son los que tienen esta información sobre las dificultades o las condiciones que les plantean la convivencia y el trabajo con los grupos humanos, ustedes son quienes tendrían que acomodar, digamos, las propuestas de lo que nosotros les brindamos en este curso para pensar de qué forma, hasta qué es lo que pueden facilitar o brindarnos. Recién nos acompaña acá para saludar a los docentes que están en este aula, nuestro director del plurilingüismo, el profe Alexis Rojas. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, saludos a todos que están en la jornada del día de hoy. Saludos a Spencer, Camila, que están compartiendo en esta jornada con los colegas que están en esta jornada, en esta capacitación. Así que simplemente eso y, por supuesto, no es la cuestión pedagógica, reflexionar sobre algunas cuestiones y entender y conocer también nuestra trayectoria, en este caso en el ámbito educativo, y conocer otras cuestiones que quizás no, son muy necesarias y útiles para nuestra práctica, ¿no?, pedagógica. Así que contento y agradecido por contar también en esta oportunidad la profesora Camila con Spencer, que vienen haciendo también otras ciclos de charla con profesorados eh, de inglés también, y estudiantes. Eh, y por supuesto desde la dirección plurilingüe, bueno, en esta propuesta juntamente con los colegas, con los docentes en la provincia. Así que, profesora Camila, gracias por el espacio y también la jornada del día de hoy. Gracias Alexis. Acá te saludamos desde casa, en Spencer. Sí. Muchas gracias por también siempre apoyarnos y colaborar con todas las acciones con las que nos acompañás y promoves ahí desde la dirección como jefe. Muchas gracias, Alexis. Bueno, Susana Páez agradece que el tema es muy interesante, gracias a los profes. Y nuestra Mariela Argenti, que es nuestra compañera, ahí le recuerda a Karina que le recomienda continuar con el cursado y asistiendo a todos los encuentros que restan y completar todas las actividades al final del cursado, que es cuando se evaluará el caso de cada uno. ¿Sí? Así que por eso Mariela lo que dice es que no sientan apremio en el caso de que todavía no reciban las devoluciones, porque en realidad la evaluación, como está pautado, es recién al final del cursado, o sea, queda todavía la clase del viernes 29 y después la presentación del trabajo final. A eso va Mariela con decir que no hay que estar corriendo tanto con las notas, porque en realidad
la evaluación termina posterior al cursado, al dictado de las clases, digamos. Ahí lo que también aportamos de las intervenciones con las charlas que tenemos también con Alexis, que es nuestro director de plurilingüismo, que es profesor EBI de la comunidad Mocoy, es también pensar que muchos de los niños y niñas llegan con mucha timidez y mucha vergüenza para dirigirse y hablar con los docentes criollos de las aulas, y que muchas veces van acompañados por adultos de su comunidad hasta que terminan de animarse a participar de las aulas. Entonces, yo entiendo también y retomo lo que decía Lorena Franco, que es difícil convocar y que participen los padres de las comunidades, porque o por timidez o por vergüenza o por múltiples motivos, terminan como resistiéndose a exponerse o a sentir que se exponen en el ambiente educativo. Entonces, la idea también está en pensar de qué manera ofrecemos como aproximaciones, por ahí no tanto desde la centralidad de la escuela, sino pensar que más bien el aula va a lugares, por ejemplo, centros comunitarios o lugares en los que la vida de la comunidad esté más relajada o se sientan más pertenecientes a ese espacio. Entonces, también pensar en cambiar, digamos, la lógica esta, si la escuela, si el padre no viene a la escuela, que la escuela vaya a los padres, y pensar en cambiar esa lógica de funcionamiento también, pensar en espacios más públicos como las plazas. Las plazas pueden facilitar un espacio más distendido, entonces en la plaza del pueblo o en una plaza cercana a la escuela, podemos organizar una feria, así como la que proponía Spencer, de conocer platos típicos o alguna ronda de historias de las familias. Entonces, tratar de pensar en cómo organizar los espacios públicos para que faciliten este intercambio y esta relación con lo que nosotros proponemos desde la escuela, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es cierto que piensen ustedes que este curso no va a resolver completamente todas las situaciones y las dificultades que ustedes, que son los que conocen y las que conocen las situaciones más difíciles a las que se enfrentan en las aulas, pero sí pensar que podemos por lo menos discutir algunos criterios, desnaturalizar algunas prácticas o darnos cuenta de algo que nosotros estábamos haciendo y que era lo que dificultaba o obstaculizaba o restringía el acceso o la manera de participación de nuestros niños y niñas. Y entonces es solamente eso, es como propuestas para pensar entre todos y todas, juntos y juntas, opciones, soluciones alternativas. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco sobre eso. De nada, Lorena. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahí están. Muy buena la charla de llevar el aula al barrio. Sí. Bueno, entonces estamos casi por terminar el horario de la clase propuesta. Si tienen alguna consulta más, la pueden hacer por el chat, o si no, otra vez abren sus micrófonos y estamos disponibles para terminar para cerrar, digamos, esta clase de hoy, y nos veríamos en la última clase el viernes que viene. Mientras tanto, sepan que ya hoy les voy a habilitar en el aula virtual la próxima tarea, la tarea vinculada con esta clase, con este eje, y ahí en el aula mismo, ustedes en la parte de avisos, que ya habían consultado, en dónde pueden encontrar los instrumentos legales, que son las disposiciones de relevo de funciones para solamente la jornada de la mañana, a quienes asistan a la clase remota sincrónica, como esta. Está en la parte de avisos, cliquean
y dentro de avisos están fijados en los 3 primeros lugares las disposiciones y la resolución de creación con la que se aprueba este módulo de capacitación por parte del Ministerio de Educación. ¿Sí? Otra vez recordarles que las constancias de asistencia de hoy van a estar recién disponibles el lunes después del mediodía, gracias a nuestra compañera Mariela, que es la que hace las constancias, y yo hago la depuración. Una vez que ustedes terminan la clase, yo hago la depuración del listado de asistencia para ver los y las que están inscritos en el aula, para formular las constancias a quienes realmente están inscritos. ¿Alguna consulta más que nos quieran hacer a Spencer y a mí? Raúl Kohler dice también muy bueno. No sé si Mariela o Gabriela tienen alguna consideración más para hacer sobre estas cuestiones administrativas, ¿no? No. Bueno. Ah, sí, bueno. Vieron que ahí a razón del comentario que pone Estela Maris Antonio, que ella hizo el trabajo 2, pero en realidad lo que hiciste fue compartir el trabajo 1, porque las tareas tienen un plazo. Yo ahora lo que voy a hacer es, más allá de que la idea es ponerles plazos para que ustedes vayan más o menos haciendo una tarea vinculada con cada uno de los ejes de las clases que damos por semana, voy a dar la oportunidad para presentar las tareas que no pudieron hacer en el plazo estipulado, vinculado con los ejes anteriores. ¿Sí? Entonces, una vez que vencen los plazos, yo voy a habilitar para que puedan entregar esas tareas pendientes. Porque, Estela Maris, vos lo que hiciste fue presentar la tarea 1 en el marco de la tarea 2. Así que tendrías que hacer la tarea 2 para poder estar en tiempo y forma, digamos. Pero entonces voy a ampliar los plazos de presentación para que puedan entregar las tareas atrasadas. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Para que puedan hacer las tareas. ¿Sí? Muy bien. Todos los deditos arriba. Hola, buen día. Una consulta. Sí, sí, Luis. Yo recién estoy atrasado en las tareas porque Sí, había ingresado y no sabía dónde, por el tema de las preguntas para hacer los trabajos. Yo estoy atrasado sí, no te y eso quería preocupes. Por preguntar. eso. Ahí, fíjense, ustedes van a entrar al aula, Luis, y a todos les hago ya la consideración, van a entrar al aula. En el aula van a tener cada uno los ejes. En los ejes ustedes van a tener compartido la grabación de la clase, el PowerPoint vinculado con el desarrollo de la clase y la tarea. La tarea que va a tener una descripción previa, y cuando ustedes ingresen a la tarea van a tener la descripción de la consigna de qué es lo que tienen que hacer. En esas tareas también tenían plazos, pero yo ahora lo que voy a hacer es, para plantear una cuestión más práctica, es eliminar el periodo de plazo, porque ya sé que estamos a contrarreloj con un montón de otras actividades. Entonces lo que les voy a proponer es que tengan que cumplir una tarea por eje, ¿sí? Eso significa que además del trabajo final, que también tiene un plazo de entrega que está todo descrito e indicado en el aula, en el proyecto en el proyecto de capacitación está descrito el periodo del calendario y los plazos de presentación también para el trabajo final y las condiciones. Entonces, para esta tarea que tiene que ver con cada una de estas 4 clases dictadas y estos 4 ejes desarrollados, les voy a plantear para que puedan entregar aquellas tareas que ya caducaron, que ya vencieron, expiraron. Y esta tarea de hoy les voy a dejar ya también ampliado el plazo de entrega para que puedan realizarla, conjuntamente con las tareas previas que no pudieron acreditar. ¿Les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ya les alivia la ansiedad?
Raúl Sebastián Molina, si no aparece en el aula, debe ser que no estás inscripto oficialmente en el curso, porque los que acreditaron la inscripción están todos presentes en el aula. Entonces el tema está en que es posible que lo que no estés es inscripto, que te haya llegado la participación a esta charla en el marco del curso por otras personas y que hayas tenido acceso. Pero todas las personas que están acreditadas, inscritas oficialmente en el curso, Karina, las indicaciones de la actividad de hoy van a estar subidas cuando terminemos la clase, ¿sí? Así que no se preocupen, que ya les dije que íbamos a ampliar los plazos, ¿sí? Para aliviar la ansiedad de aquellos que no pueden hacer. Dale, listo, Karina. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, les agradezco mucho, ¿sí? Que nos hayan escuchado y hayamos intercambiado y nos hayan manifestado estas como preocupaciones y estas cuestiones que sabemos están muy presentes en el dictado de las clases, que es de qué manera podemos facilitar a nuestros niños y niñas una participación más activa, que los entusiasme, que les resulte significativo, que comprendamos su mundo y su universo también integrado a nuestras aulas, de qué manera los convertimos y nos convertimos nosotros con ellos en ese proceso, cuánto crecemos junto a nuestros niños y niñas en esto de ir conociéndonos y educándonos de una manera colaborativa, desde la comprensión de sus mundos culturales que puedan o no ser diferentes a los nuestros, y de qué manera nosotros garantizamos una discusión desde una educación intercultural crítica que contemple todos estos universos de sentido que son tan importantes. Así que, si les parece, cerramos acá. Les agradecemos nuevamente que hayan participado de esta clase y terminamos la transmisión, si les parece. Así que muchas gracias a nuestros Gracias, sí. amigos de ELE que nos hicieron el apoyo técnico, ¿sí? Y les agradecemos a ustedes que hayan estado ahí tan pendientes de la escucha. Gracias a ustedes por escucharme. Espero que les ayude con sus trabajos y todo eso, y que mi ejemplo puede demostrar una manera en la que un estudiante pueda dirigir su aprendizaje. Entonces, gracias por todo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les agradecemos enormemente. Y bueno, cerramos acá. Gracias, David y el equipo de LE.